El sobre era de color crema, de papel grueso, papel caro, el tipo que la gente usa cuando quiere que la crueldad luzca elegante. Mi padre lo sostenía entre dos dedos mientras la banda de la boda tocaba jazz suave a sus espaldas. Las copas de cristal tintineaban en algún lugar al otro lado del salón. Alguien se rió cerca de la torre de champaña, y justo en el centro de la recepción de la boda de mi hermana, con 200 invitados mirando, y al menos 3 cámaras apuntando a mi rostro, él dijo palabras que no creo que olvide jamás. Esto es de parte de todos nosotros. La habitación se quedó en silencio, de esa extraña manera en que lo hacen las habitaciones adineradas. No exactamente silencio, más bien como gente inhalando y esperando por entretenimiento. Mi hermana Emilia estaba de pie junto a él, envuelta en un vestido blanco de satén que valía más que mi primer sueldo militar. Sus labios se curvaron levemente antes de contenerse. Ella ya creía saber cómo terminaría este momento. Podía verlo en sus ojos. Pensaba que yo lloraría. Pensaba que años de humillación, rechazo y soledad finalmente estallarían frente a todos sus conocidos. En su lugar, tomé el sobre con calma. Lo abrí, leí cada palabra. Luego doblé la carta una vez, 2 veces, la deslicé en mi bolso y sonreí. Esa sonrisa cambió la noche entera, porque nadie en ese salón sabía algo para lo que yo había pasado 6 años preparándome, ni siquiera mi padre, especialmente mi padre. Y al mirar sus ojos, de pronto inseguros, me di cuenta de algo casi gracioso. Por primera vez en mi vida me tenía miedo. Había llegado a la costa 3 horas antes de la ceremonia. Las nubes de lluvia colgaban bajas sobre el puerto, volviendo el cielo de un gris plateado sobre el agua. El chofer que me recogió en el aeropuerto no dejaba de mirarme por el espejo retrovisor, probablemente porque llevaba puesto mi uniforme de gala. La gente siempre se le quedaba viendo el uniforme, en especial la gente mayor, en especial en esta región. Los botones dorados estaban pulidos, mis insignias perfectamente alineadas, mi cabello oscuro recogido en un moño reglamentario tan apretado que me daba dolor de cabeza. Había pasado 21 años en el ejército, aprendiendo a portarme sin mostrar incomodidad. A estas alturas, la compostura se sentía más natural que respirar. Pero en el instante en que nos detuvimos frente al hotel, esa vieja y familiar pesadez se instaló en mi pecho. El Hotel Alcázar parecía sacado de una película antigua. Columnas blancas, candelabros enormes, acomodadores moviéndose como bailarines sincronizados. A Emilia le encantaría un lugar así. Mi hermana había pasado toda su vida creyendo que las apariencias eran la realidad. Al bajar del auto, escuché a alguien decir a mis espaldas: «Esa debe ser la hermana militar». Ni Rebeca, ni hija, ni familia, solo la hermana militar. Sonreí con cortesía. De todos modos, esa era otra cosa que el ejército me había enseñado. Aprendes a sobrevivir en habitaciones donde nadie te quiere. El interior del salón olía a rosas y perfume caro. El organizador de bodas pasó a toda prisa con una tabla de apuntes, mientras los meseros flotaban entre la multitud con bandejas de champaña. Todo brillaba, todo lucía perfecto y nada se sentía cálido. Divisé a mi padre cerca de la barra casi de inmediato. Francisco Montalvo, 70 años, cabello plateado, smoking azul marino, la misma postura fría que había mantenido desde que mi madre murió 15 años atrás. Por un momento, pensé que tal vez la edad lo había suavizado. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Nada. Ni una sonrisa, ni orgullo, ningún «qué bueno que llegaste». Solo un breve asentimiento, como si yo fuera un invitado más. Caminé hacia él de todas formas. «Hola, papá. Llegas tarde». Revisé mi reloj por inercia. La ceremonia empieza en 40 minutos. Igual podías haber llegado antes. Emilia ha estado estresada. Por supuesto que lo estaba. Emilia siempre se estresaba cuando la atención se desviaba de ella por más de 8 segundos. Vine tan pronto como aterrizó mi vuelo. Sus ojos recorrieron mi uniforme. ¿De verdad te pusiste eso? Ahí estaba, ni siquiera lo disimulaba. Mantuve la voz serena. Es el protocolo militar formal para eventos como este. Podías haber usado un vestido normal. Un vestido normal. Casi me echo a reír.
21 años sirviendo a este país, 2 despliegues en el extranjero, una estrella de bronce, y de alguna manera, en su mente, lo vergonzoso era el uniforme. Creo que a mamá le habría gustado, dije en voz baja. Eso aterrizó con más fuerza de la que esperaba. Su mandíbula se tensó al instante. Todavía no soportaba escuchar sobre ella. Antes de que pudiera responder, Emilia apareció junto a nosotros como un comercial de perfume cobrando vida. Rizos rubios, aretes de diamantes, satén blanco envuelto alrededor de un cuerpo esculpido más por la vanidad que por el ejercicio. Lanzó un beso al aire cerca de mi mejilla con cuidado, evitando el contacto real. «Rebeca», dijo con falsa alegría. «¡Llegaste! ¡Felicidades!». Dios mío, todo el mundo ha estado hablando de tu atuendo. No de mi uniforme, no de mi servicio, solo mi atuendo. Noté al camarógrafo merodeando cerca, fingiendo filmar los centros de mesa mientras apuntaba directamente hacia nosotras. Emilia también lo notó. Eso era intencional. Todo con ella era intencional. «Estás en la mesa 14», añadió casualmente. Parpadeé. 14. Ese era el único lugar que quedaba. La mesa 14 estaba cerca de las puertas de la cocina, la mesa más alejada posible de la familia. Miré alrededor del salón. Los amigos de golf de mi padre estaban sentados más cerca de la mesa principal que yo. Algo frío se deslizó en silencio por mi estómago, pero solo asentí. «Me parece bien». Emilia pareció decepcionada por mi reacción. Esperaba un dolor visible. Emilia siempre prefería que su crueldad tuviera testigos. «Bueno», dijo, alisando arrugas imaginarias de su vestido. «Trata de no desaparecer antes del pastel esta vez». Ese golpe dio más cerca. 5 años atrás, me había ido temprano de la cena familiar de fin de año después de escuchar a Emilia bromear acerca de que los soldados tenían traumas financiados por el gobierno. Mi padre se rió más fuerte que nadie. Nunca les dije eso. 2 semanas antes de esa cena, había perdido a un soldado raso de 19 años bajo mi mando en el extranjero. Algunas cosas se vuelven demasiado sagradas como para explicárselas a gente descuidada. «Me quedaré», dije. Emilia sonrió triunfante. «Qué bueno». Luego se alejó mientras yo la observaba saludar a los invitados con una perfección ensayada. Los recuerdos regresaron, lo quisiera o no. Emilia, a los 16 años, recibiendo un auto nuevo mientras yo trabajaba dobles turnos en una cafetería para comprar botas de combate de segunda mano antes de enlistarme. Emilia llorando porque su apartamento universitario era demasiado pequeño mientras yo dormía en tiendas de campaña en el desierto que olían a polvo y combustible. Emilia llamándome durante mi despliegue, no para preguntar si estaba a salvo, sino para pedirme dinero porque el negocio de papá estaba teniendo problemas otra vez. Y cada una de esas veces se lo envié. Dinero para colegiaturas, dinero para facturas del hospital, dinero para detener un embargo. Vacié mis cuentas de ahorro mientras comía comida de cafetería militar bajo luces fluorescentes al otro lado del mundo. Ni una sola vez me dieron las gracias sin sonar como si fuera una molestia. Después de que mamá murió, me volví útil en lugar de amada. Me tomó años admitir esa realidad. Un mesero pasó llevando champaña. Tomé una copa y caminé hacia el panel de asientos cerca de la entrada del salón. «Rebeca Montalvo». No, espera. Rebeca Montaño. El apellido equivocado por completo. Me quedé mirando la tarjeta durante varios segundos. Luego me reí suavemente por lo bajo. En algún punto, la humillación se vuelve casi aburrida. Una mujer a mi lado se movió con incomodidad. «Seguro fue solo un error de imprenta», murmuró. «Por supuesto», respondí, pero no lo era. Al otro lado del salón, Emilia me miró directamente y sonrió. La ceremonia pasó en un borrón de música de órgano y lágrimas falsas. Me puse de pie cuando se me indicó, aplaudí cuando se esperaba, sonreí en fotografías donde nadie se molestó en colocarme cerca de la familia. Para cuando comenzó la recepción, yo ya sabía que algo se avecinaba. No sobrevives años en inteligencia militar sin aprender a reconocer el comportamiento coordinado. Los susurros, las miradas, mi padre desapareciendo repetidamente con el esposo de Emilia. La forma en que varios parientes evitaban por completo el contacto visual. Algo había sido planeado, solo que aún no sabía exactamente qué. Todavía no.
Llegó la cena. Filete miñón, papas asadas, vino caro que apenas probé. Emilia flotaba de mesa en mesa interpretando la felicidad para las cámaras, mientras su nuevo esposo, Daniel, lucía cada vez más abrumado. Pobre hombre, todavía pensaba que se había casado con una familia normal. Entonces, a mitad del postre, mi padre se puso de pie. El micrófono chirrió suavemente en su mano. Antes de continuar, anunció: «Hay una cosa más que debe abordarse esta noche». Cada instinto dentro de mí se quedó inmóvil. Caminó hacia mi mesa despacio, deliberadamente, y cuando se detuvo a mi lado, metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre color crema. «Esto», dijo con tono uniforme, «es de parte de todos nosotros». Mi padre sostenía el sobre como un hombre que presenta pruebas en un tribunal, sin temblar, sin enojo, en calma. Eso era lo peligroso de él. Francisco Montalvo nunca levantaba la voz cuando quería lastimar a alguien. Creía que la crueldad funcionaba mejor cuando se entregaba con cortesía. Cada conversación en el salón se desvaneció en un zumbido bajo a mi alrededor. Los tenedores dejaron de moverse. Las sillas se arrastraron suavemente sobre los pisos de mármol. Incluso el trío de jazz cerca de la pista de baile pareció perder el ritmo por un segundo. Levanté la vista hacia él mientras se erguía sobre mi mesa. Las cámaras estaban listas. Por supuesto que lo estaban. Emilia las había posicionado a la perfección. Una cerca de la mesa del pastel, otra junto a la pista de baile, una directamente detrás de la mesa principal, con un ángulo limpio hacia mí. Esta no era una humillación espontánea, era una humillación producida, cuidadosamente orquestada. Tomé el sobre de su mano sin hablar. El papel se sentía pesado. Adentro, varias hojas estaban dobladas juntas con una precisión antinatural. Noté múltiples firmas de inmediato, incluso antes de empezar a leer. Mi padre se quedó de pie allí mientras yo desdoblaba las páginas. Quería una audiencia para esto. Quería que todos observaran mi rostro mientras las palabras aterrizaban, así que le di exactamente lo que pedía. Leí cada línea despacio. Rebeca, después de años de decepción, distancia, hostilidad y vergüenza traída a esta familia a través de tus decisiones y comportamiento, hemos decidido que es más saludable para todos separarnos formalmente de ti. Has dejado claro que tu lealtad pertenece a otro lado. Por lo tanto, a partir de este momento, ya no eres considerada parte de esta familia. Por favor, no asistas a futuras festividades, cumpleaños, aniversarios o reuniones familiares. No nos contactes a menos que sea legalmente necesario. Te liberamos de cualquier obligación futura con esta familia y pedimos lo mismo a cambio. Firmado Francisco Montalvo, Emilia Montalvo de Carter, y debajo de sus nombres había otros. Mi tía Linda, mi tío Roberto, 2 primas, incluso la hermana mayor de mi madre. Me quedé mirando las firmas durante varios segundos de silencio, no porque estuviera en shock, sino porque de repente todo cobraba sentido. La extraña tensión, la evasión, las sonrisas ensayadas, la emoción de Emilia cada vez que una cámara se desviaba hacia mí. Esta era la actuación, el rechazo final y la parte verdaderamente patética. Ellos pensaban que esta carta les daba poder. Levanté los ojos lentamente hacia Emilia al otro lado del salón. Estaba paralizada junto a su esposo, con una mano cuidada tocando suavemente su copa de champaña, esperando, casi temblando de anticipación. Quería lágrimas. Quería que saliera corriendo del salón humillada mientras los invitados susurraban detrás de servilletas dobladas sobre la inestable hija militar. Prácticamente podía escuchar la versión de la historia que contaría después. Rebeca hizo una escena. Rebeca se avergonzó a sí misma. Rebeca siempre fue emocionalmente difícil. Esa siempre había sido la estrategia de la familia. Lastimarme primero, luego reescribir mi reacción como el problema. Pero en algún punto durante mi segundo despliegue en el extranjero, algo dentro de mí había cambiado de forma permanente. Una vez que le has informado a unos padres que su hijo no volverá a casa, una vez que has visto a soldados de 19 años desangrarse llamando a sus madres, una vez que has pasado noches escuchando el fuego de mortero en completa oscuridad, la gente como Emilia deja de parecer intimidante. Terminé de leer, doblé las páginas con cuidado una vez, luego otra, y las guardé en mi bolso.
El silencio dentro del salón se hizo más profundo. Mi padre frunció el ceño levemente, ya confundido. Eso casi me hizo sonreír. Entonces lo miré directamente y dije con calma: gracias por ponerlo finalmente por escrito. La expresión de su rostro cambió de forma casi invisible solo por un segundo, pero lo vi. Incertidumbre a nuestro alrededor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Alguien tosió cerca de la pared del fondo. Uno de los meseros dejó de caminar por completo. Esto no se estaba desarrollando como esperaban. Emilia se recuperó primero. Se rió suavemente en su micrófono. Bueno, creo que la honestidad es importante en las familias. Familias. Interesante elección de palabras de una mujer que una vez devolvió por correo mi paquete de provisiones del despliegue sin abrir porque llegó durante el fin de semana de su cumpleaños. Me levanté despacio de mi silla. El salón siguió el movimiento de inmediato. Estoy de acuerdo, dije. La sonrisa de Emilia se tensó. Mi padre se cruzó de brazos. Entonces tal vez esto nos dé a todos un cierre. Cierre. Esa palabra casi desató algo feo en mí, porque cierre implicaba un daño mutuo, un fracaso mutuo, pero nunca había habido nada mutuo en lo que ellos hicieron. Después de que mamá murió, mi padre dejó de verme como una hija. Me convertí en un recurso, en una cuenta de respaldo, en una obligación confiable a la que podía manipular emocionalmente siempre que fuera necesario. Y Emilia aprendió de él desde temprano. Recordé tener 23 años en Afganistán cuando Emilia llamó llorando porque su tarjeta de crédito había sido rechazada en un resort de spa de lujo. Estoy literalmente varada, sollozó dramáticamente a través de la conexión satelital. Le transferí $3,000 2 horas después. 3 semanas después, uno de mis soldados perdió ambas piernas por un artefacto explosivo improvisado. Emilia nunca preguntó por él, nunca preguntó por mí. Solo preguntó si podía ayudar con otro gasto cuando volviera a casa. Debí haberme detenido entonces, pero el duelo cambia a las personas, en especial a las hijas que intentan desesperadamente ganarse el amor de padres emocionalmente indisponibles. Mi padre finalmente volvió a hablar. Siempre has culpado a esta familia por tus propias decisiones. Ahí estaba, la reescritura. Había pasado años diciéndole a los parientes que yo abandoné a la familia por gloria militar, como si enlistarme a los 18 hubiera sido egoísta en lugar de necesario. Lo que nunca mencionó fue que nos habían cortado la luz 2 veces después de que mamá murió, o que se gastó la mayor parte del dinero del seguro renovando su oficina mientras yo racionaba los víveres en casa, o que Emilia de alguna manera recibió un convertible nuevo 6 meses después. Miré alrededor del salón lentamente. La mayoría de los invitados no sabrían nada de eso. Solo veían a una oficial del ejército condecorada, de pie con incomodidad en la boda de su hermana después de recibir una carta de rechazo familiar, y por un breve momento casi sentí lástima por ellos, porque no tenían idea de a qué habitación habían entrado esta noche. Emilia se acercó más ahora, todavía sonriendo por las apariencias. Rebeca, tal vez deberíamos discutir esto en privado. No, dije con suavidad. Creo que la honestidad pública fue idea tuya. Algunos invitados bajaron la mirada de inmediato, otros se inclinaron hacia adelante. El rostro de mi padre se endureció. No empieces algo esta noche. La ironía casi me hace reír a carcajadas. Empezar algo, como si no acabara de entregarle a su propia hija un aviso formal de exilio durante el postre. Alcancé mi copa de champaña y di un sorbo lento. Las burbujas ardieron de forma agradable en mi garganta. Luego miré directamente al esposo de Emilia por primera vez en toda la noche. Daniel se veía pálido, confundido, incómodo de una manera que me dijo una cosa importante de inmediato. Él no lo sabía. No todo, al menos. Interesante. Emilia notó a dónde estaba mirando y rápidamente se interpuso entre nosotros, emocional, si no físicamente. Daniel, cariño, está bien. Esto es solo tensión familiar. Tensión familiar. Esa frase cubría una multitud de pecados en las familias adineradas. Fraude, manipulación, robo. Años antes podría haberme quedado callada para proteger las apariencias.
Pero las apariencias dejaron de importarme la noche que descubrí que mi padre había sacado préstamos usando mi número de seguro social. Todavía recordaba estar sentada en mi diminuto apartamento cerca de la base militar, mirando avisos de cobranza que no reconocía. Al principio, asumí que era un robo de identidad por parte de un extraño. Luego encontré las firmas. La letra de mi padre mal disfrazada debajo de la mía. Las cuentas rastreaban directamente a su negocio. Y cuando lo confronté en privado, lloró. Realmente lloró. Dijo que estaba desesperado. Dijo que Emilia necesitaba ayuda. Dijo que la familia se sacrifica por la familia. Luego prometió arreglarlo todo. En lugar de eso, les dijo a los parientes que yo me había vuelto inestable después del despliegue. El clásico Francisco Montalvo. Destruir a la hija, proteger la imagen. Dejé mi copa de champaña sobre la mesa con cuidado. ¿Saben?, dije en voz baja. Hay algo extrañamente reconfortante en esto. Emilia parpadeó. ¿Qué? Toqué el bolso que contenía la carta. Esto me ahorra tiempo. Ahora mi padre lucía genuinamente inquieto. Bien, porque durante 6 años, mientras ellos pensaban que yo absorbía la humillación en silencio, yo había estado recolectando todo. Estados de cuenta bancarios, documentos de préstamos, transferencias de seguros, firmas falsificadas, correos electrónicos, cuentas ocultas, cada mentira, cada robo, cada secreto cuidadosamente enterrado. La inteligencia militar te enseña paciencia en formas que los civiles rara vez comprenden. Aprendes a esperar sin revelar que estás esperando. Y de repente, de pie en ese salón lleno de rosas, cristal y sonrisas falsas, me di cuenta de algo casi hermoso. Ellos verdaderamente creían que esta noche era el final de la historia. Miré a mi padre, luego a Emilia, luego a las cámaras que aún grababan, y finalmente sonreí de nuevo. Realmente debieron haber esperado hasta después del postre. Nadie habló después de eso. Durante unos largos segundos, el salón se quedó congelado bajo la cálida luz de los candelabros mientras mis palabras se asentaban sobre la habitación como humo. Realmente debieron haber esperado hasta después del postre. Mi padre me miró con atención ahora, ya no enojado, sino calculador. Esa expresión solía aterrorizarme cuando era más joven. Significaba que estaba tratando de determinar cuánto control tenía aún sobre una situación, y por primera vez en su vida no podía leerme. Emilia se recuperó más rápido que él. Se rió con ligereza en el micrófono, aunque ahora yo podía escuchar la tensión debajo. «Dios mío», dijo, mirando a los invitados a su alrededor. «¿Podemos no hacer drama esta noche? Rebeca siempre convierte todo en una gigantesca producción emocional». Algunas risitas nerviosas se dispersaron por el salón. No muchas. La gente estaba incómoda ahora. Bien. Me alejé de mi mesa lentamente y tomé una copa de champaña de una bandeja que pasaba. El cristal frío presionó contra las yemas de mis dedos mientras caminaba hacia el centro de la habitación, hacia los micrófonos, hacia las cámaras. La sonrisa de Emilia parpadeó. «¿Rebeca?» «Querías honestidad pública», dije con calma. «Creo que es justo». Daniel se movió a su lado. «Tal vez deberíamos...» «No». Emilia soltó un chasquido demasiado rápido. Eso captó la atención de él de inmediato. «Interesante». Tomé el micrófono suavemente de su mano. Los altavoces del salón zumbaron por lo bajo. Por un segundo, miré a la multitud. Hombres en smoking, mujeres envueltas en perlas y seda, mis parientes evitando el contacto visual, amigos de la familia fingiendo no mirar. Y de repente, ya no estaba nerviosa. Había hablado en funerales militares. Había dado informes a generales. Había estado en pasillos de hospital diciéndoles a las madres que sus hijos murieron con valentía. Esta habitación no era nada. No planeaba dar un discurso esta noche, comencé en voz baja. Honestamente, ni siquiera estaba segura de si debía venir. La habitación permaneció en silencio. Mi hermana y yo crecimos a unos 10 kilómetros de aquí, en una casita blanca con un columpio roto en el porche que mi madre se rehusaba a tirar. Sonreí débilmente ante el recuerdo. Mamá solía decir, las cosas rotas merecen paciencia. Eso suavizó la habitación al instante. La gente se inclinó hacia adelante ahora. Porque a diferencia de la perfección ensayada de Emilia,
El duelo suena real cuando viene de alguien que ha vivido dentro de él. Ella amaba esta ciudad, amaba las cenas familiares, amaba las festividades, amaba las tradiciones. Hice una breve pausa. También creía que la familia se protegía entre sí. Mi padre se removió en su lugar. Él sabía a dónde iba esto ahora, demasiado tarde. Después de que ella murió, las cosas cambiaron. Emilia se cruzó de brazos. Rebeca. No, está bien, dije con suavidad. Estamos siendo honestos esta noche. Me volví levemente hacia los invitados de nuevo. Cuando me uní al ejército a los 18 años, mi padre le dijo a la gente que lo hice porque era rebelde. Una pequeña sonrisa asomó en mi boca. La verdad es que nos habían cortado la luz 2 veces y yo no podía pagar la universidad. Silencio. Silencio real ahora. No un silencio escénico. La mandíbula de mi padre se tensó visiblemente. Envié dinero a casa todos los meses durante años, continué, para facturas médicas, pagos de la hipoteca, la colegiatura de Emilia. Miré de reojo hacia mi hermana, el pago de su auto una vez. Varias cabezas se giraron hacia Emilia. Daniel la miró de forma tajante. Ella negó con la cabeza de inmediato. Está exagerando. Guardé los recibos. Eso aterrizó. La atmósfera cambió físicamente después de eso. Podía sentirlo. El movimiento sutil de la gente alejándose emocionalmente de mi padre y mi hermana. Emilia intentó sonreír de nuevo, pero el pánico había comenzado a colarse por los bordes. ¿En serio estás haciendo esto en mi boda? La miré fijamente. Me entregaste una carta de exilio familiar durante la cena. Una mujer cerca del fondo murmuró, «Dios mío». Alguien más susurró, ¿de verdad lo hicieron? Daniel extendió lentamente la mano hacia Emilia. ¿Qué carta? Emilia lo ignoró. Eso me lo dijo todo. Inhalé despacio antes de continuar. Durante mucho tiempo pensé que tal vez merecía cómo me trataba esta familia. Mi voz permanecía en calma, pero por dentro las viejas heridas se removían dolorosamente. Esa es la cuestión con la negligencia emocional. Si empieza lo suficientemente temprano, eventualmente dejas de preguntarte si hay algo mal con ellos. Bajé la mirada brevemente hacia la champaña en mi copa. Empiezas a preguntarte qué hay de mal contigo. Nadie se movió. Incluso el personal del hotel permanecía inmóvil cerca de las paredes ahora. Entonces levanté los ojos hacia mi padre. Pero hace 6 años pasó algo que lo cambió todo. Ahí estaba, el cambio. El rostro de mi padre perdió color al instante. Emilia lo notó, y por primera vez en toda la noche, un miedo genuino apareció en sus ojos. Rebeca, dijo mi padre con cuidado, esto no es necesario. Necesario, palabra curiosa. Necesario era trabajar turnos de 16 horas en el extranjero mientras transfería dinero a casa a personas que se burlaban de mi carrera. Necesario era reconstruir tu vida después de darte cuenta de que tu propio padre robó tu identidad. Necesario era pasar años reuniendo pruebas porque de otro modo nadie te creería. Metí la mano en mi bolso. El solo movimiento causó una tensión visible en todo el salón. Luego saqué un delgado sobre Manila, no muy grueso, no muy dramático, solo lo suficiente. Verán, dije con voz suave. Descubrí que se habían abierto varios préstamos usando mi número de seguro social. Unos jadeos ondearon discretamente por las mesas cercanas. Daniel se giró por completo hacia mi padre ahora. ¿Qué? La voz de mi padre se endureció. Ya es suficiente. Lo ignoré. Al principio, asumí que era un fraude al azar. Abrí la carpeta con calma hasta que encontré las firmas conectadas a las cuentas comerciales de mi padre. Emilia dio un paso al frente de repente. «Esto es una locura». No, dije. Una locura fue darme cuenta de que la familia a la que pasé años apoyando financieramente había destruido mi historial crediticio en secreto mientras les decía a los parientes que yo era inestable. Daniel parecía enfermo ahora, realmente enfermo. Miraba alternadamente a Emilia y a mi padre como si estuviera viendo a extraños emerger de una piel familiar. Confronté a papá en privado, continué. Me dijo que estaba desesperado, prometió que lo arreglaría. Miré directamente a mi padre. ¿Recuerdas esa conversación? Su silencio respondió por él.
Algunos parientes se removieron incómodos en sus mesas porque también lo recordaban. No el fraude, sino los rumores que vinieron después. Las historias sobre Rebeca teniendo problemas mentales tras el despliegue. Rebeca volviéndose paranoica. Rebeca imaginando cosas. La clásica ejecución social. Desacreditar primero, luego aislar. Lentamente saqué varios papeles de la carpeta. Documentos bancarios, registros de transferencias, copias. Pasé 6 años documentando todo, dije. La respiración de Emilia se había vuelto superficial ahora. Podía verlo desde el otro lado del salón. Rebeca, detente. No. Una palabra simple, una palabra silenciosa, pero aterrizó con más fuerza de lo que jamás podría hacerlo un grito. Documenté el dinero del seguro por la muerte de mamá. Levanté otra página. Las cuentas fiduciarias desaparecidas, las firmas falsificadas, las transferencias ocultas. Daniel susurró. Emilia. Ella lo tomó del brazo al instante. Está mintiendo. Lo miré a él con atención. Ella lo sabía. Emilia se paralizó. Y ahí estaba el momento. No rabia, no drama, sino colapso. Porque Daniel me creyó de inmediato. Podías ver cómo sucedía en su rostro. Cada instinto incómodo que había ignorado toda la noche de pronto se conectó. Las cámaras seguían grabando. Los invitados ahora grababan abiertamente con sus teléfonos. Mi padre finalmente dio un paso hacia mí, con voz baja y peligrosa. Guarda esos papeles. Le sostuve la mirada con firmeza, demasiado tarde. Luego sonreí levemente. Lo interesante, dije, es que antes de llegar aquí esta noche, envié copias completas de todo a mi abogado, al fisco y a los investigadores federales. El salón explotó en susurros. Emilia parecía a punto de desmayarse. ¿Y mi padre? Mi padre lucía viejo por primera vez en mi vida. Deslicé los documentos de vuelta en la carpeta con cuidado. Luego, pronuncié la frase que había imaginado durante 6 años seguidos. Esa carta que me entregaste esta noche, dije en voz baja. Mi abogado recibió su paquete de confesión de fraude esta mañana. Las puertas del salón se abrieron a mis espaldas y 2 hombres en trajes oscuros entraron. Uno de ellos escaneó la habitación una vez antes de preguntar con calma. ¿Señor Francisco Montalvo? Todo el salón pareció inhalar al mismo tiempo. Mi padre no respondió de inmediato. Por primera vez en mi vida, Francisco Montalvo lucía acorralado. Los 2 hombres de pie cerca de la entrada no eran ruidosos ni dramáticos. Sin placas destellantes, sin voces alzadas, solo trajes oscuros, expresiones calmadas y el tipo de autoridad silenciosa que hace que la gente se aparte del camino instintivamente. Uno de ellos repitió, «Señor Montalvo». Mi padre finalmente se aclaró la garganta. Creo que ha habido algún malentendido. Por supuesto que lo hizo. Esa era su especialidad. No mentiras exactamente. Prefería palabras más suaves. Malentendido, confusión, error contable, descuido temporal. Vestía la traición con lenguaje educado hasta que la gente cuestionaba sus propios instintos. El agente mayor dio un paso al frente lentamente. Solo necesitamos una conversación privada, señor. Nadie en el salón creyó que esa frase significara algo bueno. Los susurros se propagaron por la habitación como el viento a través de la hierba seca. Las sillas se arrastraron. Los invitados intercambiaron miradas atónitas sobre platos de postre intactos. En algún lugar detrás de mí, una mujer dijo en voz baja, «Dios mío». Emilia parecía a punto de desarmarse. «Esto es una locura», me sisió a través de los dientes apretados. «Tú planeaste esto». Me volví hacia ella con calma. «No, Emilia, me preparé para esto. Hay una diferencia muy importante. La planificación viene del enojo. La preparación viene de la supervivencia». Daniel se alejó un paso lentamente de ella. No dramáticamente, solo un paso. Pero a veces un paso dice más de lo que jamás podrían decir los gritos. Miró a mi padre primero, luego a Emilia, y luego volvió a mirarme. ¿Tú sabías de esto?, le preguntó a ella en voz baja. El rostro de Emilia se puso de un rojo intenso. Te está manipulando. Eso no fue lo que pregunté.
La habitación se volvió dolorosamente inmóvil de nuevo. Emilia lo agarró de la muñeca. Daniel, por favor, no hagas esto aquí. Pero él retiró su mano con suavidad, no enojado, peor aún, desilusionado. Reconocí esa expresión porque la había visto en mi propio rostro años atrás, mientras miraba documentos de préstamos falsificados esparcidos en la mesa de mi cocina. Ese momento en que la traición deja de ser sospecha y se convierte en un hecho. Mi padre se enderezó la chaqueta del smoking con cuidado, intentando recuperar la autoridad solo con la postura. No voy a discutir asuntos familiares en público, dijo con frialdad. Uno de los agentes respondió con tono parejo. Entonces tal vez deberíamos movernos a un lugar privado. Varios invitados bajaron la mirada de inmediato. Las familias adineradas tradicionales sobreviven gracias a las apariencias. El escándalo es tolerable. El escándalo público es la muerte social. Y esta noche toda la ilusión se estaba resquebrajando bajo la luz de los candelabros. Emilia de pronto se volvió hacia mí, alzando la voz. Arruinaste mi boda. Ahí estaba, sin remordimientos, sin negación, sin preocupación por el fraude, solo la boda, solo el espectáculo. La miré por un largo momento antes de responder. No, dije en voz baja, tus mentiras lo hicieron. Me miró como si quisiera bofetearme, pero bajo la furia vi que algo más emergía finalmente. Miedo, miedo real, porque Emilia había pasado toda su vida creyendo que las consecuencias le pertenecían a otras personas. Crecer siendo hermosa le enseña a algunas mujeres que pueden hechizar a la realidad misma. Mi hermana había flotado por la vida sonriendo mientras todos limpiaban sus desastres. Maestros, novios, mi padre, yo, especialmente yo. Pero el encanto deja de funcionar cuando existe el papeleo. Una de mis tías se levantó repentinamente de su mesa. Francisco, susurró con dureza, dime que esto no es cierto. La cabeza de mi padre giró de golpe hacia ella. Siéntate, linda. Esa sola respuesta le dijo a todos lo suficiente. Un murmullo rodó por el salón. El tío Roberto evitaba el contacto visual por completo ahora. Una prima agarró discretamente su bolso como si de pronto quisiera irse. Interesante. Entonces, no todos conocían la historia completa tampoco. El agente mayor volvió a hablar, educado pero firme. Señor, tenemos preguntas respecto a varias cuentas financieras conectadas con su negocio y sus declaraciones personales. Daniel parecía atónito. ¿Cuentas financieras? Emilia se volvió hacia él con desesperación. Bebé, escúchame, ¿cuánto sabías? Ella se quedó congelada. La pausa equivocada. La pausa equivocada destruye a las personas más rápido que las palabras. Vi la expresión de Daniel cambiar en tiempo real. Cada recuerdo que tenía de ella de repente reorganizándose dentro de su cabeza. Cada excusa, cada momento incómodo, cada extraña conversación sobre dinero. Se veía enfermo y de pronto casi sentí lástima por él. Casi. Mi padre finalmente perdió la paciencia. Esto es absurdo, me espetó. Después de todo lo que sacrifiqué por esta familia, me reí suavemente antes de poder detenerme. El sonido conmocionó a la habitación, porque no era amargo, era cansado. ¿Te refieres a todo lo que sacrificó mamá? Corregí en voz baja. Su rostro se oscureció al instante. Ese nombre todavía lo abría en canal. Bien, no tienes derecho a hablar de tu madre, dijo. ¿Por qué? Mi voz se mantuvo en calma. ¿Porque ella es la única persona aquí que realmente me amó? Emilia se estremeció visiblemente. Algunos invitados apartaron la mirada. La verdad incomoda profundamente a las personas cuando se han beneficiado del silencio. Mi padre se acercó más ahora, bajando la voz. ¿Crees que llevar medallas te hace mejor que esta familia? La vieja acusación. Ahí estaba de nuevo, como si el servicio siempre lo hubiera insultado a nivel personal. Miré brevemente las insignias en mi pecho antes de encontrarme con sus ojos otra vez. No, dije con suavidad, pero me enseñó algo que tú nunca entendiste. Cruzó los brazos. ¿Qué es eso? Le sostuve la mirada sin vacilar, que la supervivencia no requiere permiso.
Las palabras aterrizaron con más fuerza de lo que esperaba, porque de pronto ya no estaba hablando de despliegues, estaba hablando de él, de sobrevivir a él, de sobrevivir a años de inanición emocional disfrazada de lealtad familiar. El agente más joven habló en voz baja por un auricular cerca de la entrada del salón, mientras el mayor se mantenía enfocado en mi padre. Daniel se frotó ambas manos sobre el rostro con lentitud. Emilia, por favor, dime que no lo sabías. Las lágrimas llenaron sus ojos al instante, en el momento perfecto. Emilia convertía las lágrimas en armas de la misma manera en que otras personas usan abogados. Estaba tratando de proteger a mi familia, susurró. Casi admiré el reflejo. Incluso ahora, todavía se creía la víctima. Daniel la miró con incredulidad. ¿Protegerlos de qué? Ella me señaló. De ella. Siempre nos ha odiado porque papá me amó más a mí. Esa frase quedó flotando en la habitación como cristal roto. Varios invitados hicieron una mueca visible porque algunas verdades suenan feas incluso cuando se dicen con honestidad. Y la parte terrible es que ella lo creía. Mi hermana genuinamente pensaba que el amor era una competencia que ella había ganado. La miré en silencio. No, Emilia, dije. Odié en lo que te convertiste por culpa de eso. Eso finalmente rompió algo dentro de ella. ¿Crees que eres tan superior porque te uniste al ejército? Gritó. Desapareciste durante años. Abandonaste a esta familia. Abandoné. Interesante palabra viniendo de personas que me enviaron por correo una carta formal de rechazo durante el postre. Tomé un respiro lento. Cuando estaba desplegada en Kandahar, dije con calma. Llamé a casa después de que uno de mis soldados muriera. El rostro de Emilia se tensó. Me dijiste que no sonara deprimente porque estabas organizando una fiesta en la piscina. Silencio. Completo silencio. Daniel la miró como si ya no reconociera a la mujer a su lado. Mi padre intentó intervenir de nuevo. Ya es suficiente. No, dijo otra voz de repente. Todos se giraron. Era la tía Linda. Estaba de pie cerca de su mesa, agarrando el respaldo de su silla con manos temblorosas. Luego me miró directamente. No lo sabíamos todo, dijo en voz baja. La expresión de mi padre se volvió asesina. Linda. Pero ella siguió adelante. Él nos dijo que te habías vuelto inestable después del despliegue. Sus ojos se llenaron de vergüenza. Dijo que la carta ayudaría a establecer límites. Límites. Dios. La habitación cambió de nuevo, porque ahora los invitados entendían la fealdad más profunda debajo de todo eso. No era un conflicto familiar, era manipulación. Mi padre miró a su alrededor con desesperación ahora, dándose cuenta de que el control se le estaba escapando pedazo a pedazo. Y de repente se veía viejo. No poderoso, no intimidante, solo viejo. El agente mayor dio un paso al frente por última vez. Señor Montalvo, necesitamos que nos acompañe. Nadie se movió. Luego, lenta, dolorosamente lento, mi padre me miró. Odio, miedo, humillación, todo junto. Pero debajo de todo lo demás, vi una última emoción en sus ojos por primera vez. Arrepentimiento. No por lo que había hecho, sino por subestimarme. Recogí mi bolso con calma y, sin decir una palabra más, caminé hacia la salida del salón. A mitad de camino mi teléfono vibró. Miré la pantalla, era mi abogado. Respondí en voz baja, no es un buen momento. Tienes que escuchar esto, dijo. Dejé de caminar. ¿Qué pasa? Una breve pausa, luego su voz bajó con cuidado. Hay algo más que descubrimos sobre el testamento de tu madre. Salí al cálido aire nocturno de la costa mientras el caos continuaba a mis espaldas dentro del salón. Las puertas del hotel se cerraron suavemente detrás de mí, amortiguando el ruido hasta convertirlo en algo distante e irreal. Por un momento, simplemente me quedé allí, bajo el resplandor de las luces de la entrada, respirando. Había empezado a llover de nuevo, una suave llovizna costera que traía el olor a agua salada y pavimento mojado. Mi abogado, Miguel, se quedó callado al teléfono el tiempo suficiente para dejarme recomponerme. Luego dijo con cuidado:
Rebeca, tu madre creó un fideicomiso secundario 6 meses antes de morir. Fruncí el ceño levemente. Eso es imposible. Papá manejó el patrimonio. Eso es lo que él creía. Algo en su tono me hizo alejarme más de la entrada. Al otro lado de la calle, las luces del puerto brillaban sobre el agua negra. En algún lugar cercano, la música llegaba débilmente desde otra recepción de boda, completamente intocada por el escándalo. ¿Qué clase de fideicomiso?, pregunté. Una herencia condicional. Los latidos de mi corazón se ralentizaron de manera extraña. El entrenamiento militar hace eso a veces durante momentos de mucho estrés. Tus emociones tiran hacia adentro en lugar de explotar hacia afuera. Miguel continuó. Tu madre contrató a un abogado privado en la capital poco antes de que su diagnóstico se volviera terminal. El fideicomiso permaneció sellado bajo condiciones específicas de liberación. Me apoyé contra una columna de piedra cerca del puesto del acomodador. ¿Qué condiciones? Silencio. Entonces respondió. Tenías que estar separada formalmente de la familia Montalvo. Durante varios segundos no dije nada en absoluto. La lluvia repiqueteaba suavemente contra el pavimento a mi alrededor. Dentro del salón todavía podía ver el movimiento borroso a través de los ventanales, invitados reuniéndose en grupos, el personal apresurándose con nerviosismo, un guardia de seguridad cerca de la entrada fingiendo no mirarme. ¿Me estás diciendo que...? Me detuve, tratando de procesarlo. La carta activó la cláusula de liberación esta noche. Cerré los ojos. Mamá. Incluso después de todos estos años, mamá. Un dolor agudo atravesó mi pecho tan de repente que casi me robó el aliento. No por el dinero, sino porque ella lo sabía. De alguna manera antes de morir, supo exactamente lo que eventualmente me pasaría con esa familia. La voz de Miguel se suavizó. Rebeca, creo que tu madre intentaba protegerte. Las lágrimas llegaron entonces, en silencio, no dramáticas, solo 2 lágrimas deslizándose por mi rostro antes de desaparecer en la lluvia. No había llorado durante la carta, no había llorado durante la confrontación, no había llorado viendo a mi padre perder el control frente a 200 invitados. Pero esto rompió algo dentro de mí, porque mi madre me había visto con claridad antes de que nadie más lo hiciera, incluso antes de que yo misma me entendiera. ¿Qué hay en el fideicomiso?, pregunté finalmente. Una casa en el lago, en las montañas del sur, cuentas de inversión, algunas reliquias familiares. Hizo una pausa. Y varias cartas personales dirigidas a ti. Cartas. Dios. Presioné mis dedos temblorosos contra mi boca brevemente. La letra de mi madre siempre había sido elegante y ligeramente inclinada hacia la izquierda. De repente me recordé sentada a su lado en la mesa de la cocina cuando era niña, mientras ella escribía tarjetas de Navidad bajo una luz amarilla. ¿Sigues ahí?, preguntó Miguel con suavidad. Sí, hay más. Por supuesto que había más. Tu padre intentó impugnar el fideicomiso hace años, pero el abogado a cargo se negó a divulgarlo porque las condiciones no se habían cumplido. Una risa amarga se me escapó por lo bajo. Así que esta noche, sin querer, él me entregó mi herencia. En términos legales, Miguel exhaló en silencio, sí. Volví a mirar a través de las ventanas del salón. Mi padre seguía dentro, aún tratando de preservar los restos colapsados de su imagen. Y por primera vez en toda la noche, sentí algo inesperado. No triunfo, sino alivio, porque la venganza nunca se había tratado verdaderamente de destruirlos. Se trataba de sobrevivirles el tiempo suficiente para ser libre. Terminé la llamada 20 minutos después y me quedé sola bajo el toldo del hotel mientras la lluvia caía más fuerte sobre la ciudad. Eventualmente, las puertas a mis espaldas se abrieron de nuevo. Me giré levemente. Era Daniel. Su pajarita colgaba suelta ahora, su chaqueta de smoking estaba desabrochada. Parecía un hombre que había envejecido 10 años durante la cena. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego preguntó en voz baja. ¿Cuánto tiempo hace que sabías lo del fraude? 6 años. Asintió. Miró hacia la calle. ¿Y esperaste? Necesitaba pruebas. Otro largo silencio se instaló entre nosotros.
Finalmente se rió una vez por lo bajo. No era diversión, más bien incredulidad. Ella me dijo que eras cruel. Lo miré con detenimiento. Eso probablemente le hizo las cosas más fáciles a ella. Sus ojos se enrojecieron levemente. ¿Algo de eso fue real? Pensé en responder con cuidado, pero estaba cansada de ser cuidadosa. Le encanta la atención, dije. Honestamente, no sé si entiende el amor más allá de eso. Daniela sintió lentamente, como si una parte de él ya lo supiera. Luego me miró de frente. Lo siento. Palabras simples pero sinceras. Extrañamente eso importaba, porque la responsabilidad había sido tan rara en mi familia que escuchar un remordimiento genuino casi se sentía ajeno. No me debes una disculpa, le dije. Apretó la mandíbula. Tal vez no, pero alguien debió haberse disculpado contigo hace mucho tiempo. Eso casi dolió más que la carta. Echó un vistazo hacia la entrada del salón. Todavía están tratando de controlar la narrativa allá adentro. Por supuesto que lo hacían. Familias como la mía sobreviven gracias a la gestión de su narrativa. Proteger las apariencias, proteger el estatus, proteger la ilusión a toda costa. Daniel negó con la cabeza lentamente. No puedo creer que casi me caso con esto. Casi. Interesante elección de palabras. Todavía puedes hacerlo, dije en voz baja. Parecía exhausto. No, respondió después de una pausa. Realmente no puedo. Luego se alejó caminando bajo la lluvia sin decir una palabra más. Nunca lo volví a ver después de esa noche. Para la mañana, la mitad de los invitados de la boda habían subido videos a internet. La historia se propagó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Oficial condecorada del ejército, repudiada públicamente durante la boda de su hermana. Investigadores federales llegaron momentos después. Escándalo financiero familiar expuesto. La alta sociedad devoró la historia entera. En menos de 48 horas, Emilia borró cada cuenta de redes sociales que tenía. En 2 semanas, Daniel solicitó la anulación. 3 meses después, las oficinas del negocio de mi padre cerraron permanentemente. Es gracioso lo rápido que desaparece el poder una vez que el miedo deja de protegerlo. Pero nada de eso importaba tanto como la casa del lago. Conduje hasta allí sola, 6 semanas después, cuando se aprobó el papeleo final. Las montañas del sur en otoño parecían algo pintado por un dios paciente. Hojas doradas a la deriva por caminos serpenteantes. El aire frío de la montaña moviéndose a través de los pinos. Un silencio que se sentía limpio en lugar de solitario. La casa estaba junto a un lago tranquilo rodeado de bosques. Pequeña, blanca, pacífica. Nada que ver con el enorme y pulido vacío que mi padre siempre prefirió. Adentro, todo olía levemente a cedro y a libros viejos. Y allí, esperando en la mesa de la cocina exactamente donde Miguel prometió que estarían, estaban las cartas, 5 en total, todas con mi nombre en la caligrafía de mi madre. Mis manos temblaban al abrir la primera. Rebeca, si estás leyendo esto, significa que finalmente sucedió algo que recé para que nunca pasara. Conozco a tu padre, y sé lo fácil que las hijas fuertes se convierten en blancos dentro de las familias débiles. Las lágrimas empañaron la página al instante. Me quedé sentada allí durante horas leyendo cada palabra que dejó atrás. Recuerdos, consejos, historias sobre mi abuelo que nunca había escuchado antes. Y una frase en la que todavía pienso casi todos los días. Un día confundirán tu silencio con debilidad. Déjalos. Ahora lo entendía por completo. El silencio no es rendición. A veces el silencio es preparación. A veces la supervivencia se ve silenciosa, hasta el momento en que ya no tiene que serlo. Esa tarde me senté sola en el muelle detrás de la casa del lago, viendo el atardecer arder sobre el agua en tonos de naranja y oro. Sin llamadas telefónicas, sin acusaciones, sin actuaciones, solo paz. Paz real. Y por primera vez desde que tenía 18 años, me di cuenta de algo casi imposible. Ya no quería que mi familia me amara, porque la libertad y el anhelo no pueden sobrevivir dentro del mismo corazón para siempre. La carta que me entregaron en esa boda se suponía que debía destruirme. En lugar de eso, finalmente me liberó. Y si alguna vez has sido la persona en una familia que cargó con más dolor que reconocimiento,
Si alguna vez has pasado años rogando en silencio por un amor que debiste haber recibido libremente, espero que recuerdes esto. Las personas que subestiman tu fuerza silenciosa suelen ser las menos preparadas para el día en que dejas de necesitar su aprobación. Si esta historia se quedó contigo, déjame saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Y si crees que la familia nunca debería exigir que alguien se haga pequeño para ser aceptado, quédate con nosotros para más historias como esta. Hay tantos viajes que aún esperan ser contados.